Hola. Buenos días, bienvenidos al webinar 4 aprendizajes para prepararnos para la nueva normalidad. Hoy vemos con mayor claridad que lo que era normal antes de la crisis ya no lo será y que se está configurando la nueva normalidad. En esta conferencia, Frank Schwan, profesor del IS Business School, consultor de innovación, CEO de DCRE Global, presentará 4 aprendizajes para que las empresas latinoamericanas puedan aprovechar las innumerables oportunidades de este nuevo escenario. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gran saludo desde España, donde me encuentro. Confío que desde control me irán indicando si se ve todo lo que se tiene que ver. ¿Ven ustedes una transparencia con la portada? Bueno, les comento, soy Frank Schwan y fantástico. Les doy la bienvenida a este seminario que ya pertenece a la nueva realidad. Está cortada la parte inferior, dicen, de la presentación. Vamos a ver. Pues bienvenidos y bienvenidas. Les comparto el manual de instrucciones. Tendremos aproximadamente una hora de sesión. Sencillamente en estos instantes yo voy a dedicar unos 40-45 minutos a compartirles un material. A lo largo de toda la sesión, por favor, todas las preguntas que tengan las comparten o por el chat de Facebook o por el chat de Zoom. Y al finalizar mi exposición, el equipo del PAT amablemente me consolidará todas las preguntas que se hayan recibido y responderemos a aquellas que quepan en el tiempo. Yo me comprometo a responderlas todas. El material que utilizaré, y si hago referencia en alguna ocasión a algún material no previsto, porque es fruto del directo, pues también lo compartiré. Todo el material lo compartiré. Cualquier pregunta que tengan por el chat del Facebook, por el chat del Zoom, y por supuesto preguntas y respuestas. Aquellas que no se respondan en vivo y directo en esta sesión, las responderé por escrito posteriormente, porque no tengo previsto desaparecer de este planeta en los próximos meses o años, aunque se empeñe el coronavirus o como sea el bicho que sea. Así que, por favor, no tengan dudas en hacer preguntas. Esta sesión está estructurada para que a ustedes les sea útil y no para que yo comparta aquello que he preparado. Lo más importante es que sea útil. Y lo que les pido, por favor, es que no contemplen que esta sesión es una píldora azul. No, no es mágico. Tras esta sesión, mi ánimo es haberles compartido información útil para ponerla en práctica inmediatamente, pero como verán, hay algunas cosas que van a necesitar de ayuda de profesionales de su máxima confianza. Estamos construyendo el futuro desde una perspectiva, como les compartiré en unos minutos, muy especial. Así que no es una píldora azul y sin lugar a dudas van a necesitar de apoyo externo porque el entorno es tremendamente diferente. ¿Okay? Vamos allá, les comparto una breve historia que probablemente les sea muy familiar. El día 10 de marzo mi agenda tenía ya temas, estaba completa hasta aproximadamente enero del año 2021. Esa era mi agenda el 10 de marzo. El 13 de marzo, esta era mi agenda. Y esa cita que hay ahí solitaria, era una reunión interna para preguntarnos, para gestionar qué hacemos ahora, qué ha pasado, qué está pasando. ¿Okay? O sea, todos súbitamente hemos pasado de una historia de agendas completas, con producción a tope, etcétera, etcétera, a una situación de absoluto desconcierto. Ahora ya mi agenda tiene un aspecto diferente, empieza a llenarse, pero no de cosas como las que yo desearía, por ejemplo, construir futuros o eficienciar procesos, sino muchas veces en ocasiones para ayudar a sobrevivir. ¿Okay?
¿Qué información les quisiera compartir como relevante? Hemos pasado súbitamente de tener los despachos llenos a tener espacios vacíos. Esto ha sido súbito. Esto ha sido fulminante, inesperado. Por mucho que en enero o en noviembre ya hubiera indicios en China, nadie preveyó esto. No podemos cambiar la historia, pero podemos aprender de ella. ¿Okay? De pronto, las agendas se han llenado no de personas en las oficinas, sino de webinars gratuitos. De pronto, todo el mundo se ha puesto en online. Todos, sin excepción, hemos pasado del mundo presencial al mundo remoto. El mundo se ha llenado en muy pocas semanas de una inmensa oferta de webinars, masterclass gratuitos y de gurús. Bueno, ahora que lo pienso, este webinar cumple todas las condiciones, pero pondría entrecomillado el mensaje de gurú. Ojo, se ha impuesto un concepto que es el de la gratuidad. Tendremos que rápidamente movernos para salir de este... Oh, me indican que no hay pantalla compartida, disculpen. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Disculpas. Vale, entonces se ha llenado de webinars y de mensajes y de masterclass y de supuestos gurús que incluso pretenden predecir y aventurar cómo será el futuro. Es imposible predecir el futuro y lo demostraré con un par de argumentos en estos momentos. Si esta es nuestra realidad, ¿qué podemos hacer? Nadie en absoluto puede saber cómo será el futuro. Sin embargo, podemos conectar puntos, podemos aprender del pasado, tomar carrerilla y ver qué ocurrió en el pasado para proyectar cómo podría ser o qué cosas no van a ser en el futuro. Permítanme que les haga una pregunta a ustedes. ¿Quiénes creen que debería haber creado estos productos? Airbnb, Dropbox, Bitcoin, la famosa moneda, Udacity, que es una universidad virtual en modo online, que ya tiene acuerdos para que su oferta esté homologada, Uber, WeWork, que es un entorno de espacios compartidos. ¿Quiénes deberían haber creado estas compañías? Voy a poner un par de ejemplos. Un par de ejemplos como pues, probablemente Airbnb lo podría haber creado o Marriott o Carlson o Wanglit. Dropbox, almacenamiento en la nube, ¿quién lo podría haber creado? Lo deberían haber inventado los que dominaban el mundo de los servidores, cualquiera de ellos, IBM, HP, cualquiera de ellos. Bitcoin, que no deja de ser una moneda que amenaza a la banca, ¿quién debería haberla creado? Pues cualquier entidad financiera. Bank of America, el BBVA o cualquier entidad financiera de su entorno. O Udacity, lo debería haber creado quizás cualquier academia, universidad de gran prestigio, Harvard, Stanford, Universidad de Barcelona, la universidad, la que fuere. Uber, pues los del taxi, y WeWork, pues por ejemplo la World Trade Centers Association, ¿por qué no? Sin embargo, no las crearon ninguno de estos pequeños monos, de estas startups ya no tan pequeñas para nada, no las creó ningún gorila, como describimos en este libro, los gorilas, los chimpancés y los monos. No la creó ningún gorila, lo crearon monos. ¿Pero qué tienen en común? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se dio para que estos pequeños monos, Airbnb, Dropbox, Bitcoin, Uber, Udacity o WeWork, hoy para nada ya pequeños monos, tuvieran éxito y aparecieran? Vamos a ver un eje tiempo. En el 2008 se da una circunstancia histórica, llamémosla, si me permiten, el momento Lehman Brothers.
En el 2008 explota el sistema financiero por la avaricia y la ambición económica de algunos pocos que se hicieron altísimamente ricos y que siguen prevaleciendo sus riquezas hoy. Pero no ese es el punto. El punto es que rompieron unos equilibrios económicos mundiales que dieron pie a pobreza, ausencia de dinero, flujos de caja, a movimientos en la placa tectónica de la geoestrategia. Y en el momento 2008, de pronto, en esos momentos de scarcity, de escasez, de ausencia de capacidades, el ingenio se agudizó e hizo que apareciera Airbnb, Dropbox en el 2008, en el 2009 Uber and Bitcoin, en el 2010 WeWork, en el 2011 Udacity. En los momentos de mayor desasosiego en la ciudadanía de muchísimas partes del mundo, ni Europa ni Latinoamérica quedaron exentos, fueron momentos de apariciones de brillantes ideas que están cambiando y han cambiado muchas cosas de nuestras vidas, muchas maneras que tenemos de viajar, de trasladarnos, de compartir espacios, de aprender. Eso ocurrió en el 2008, la última innovación disruptiva del mercado, la última disrupción del mercado, la última radicalidad, la última vez que se nos movió el suelo de los pies. Cuando se nos mueve el suelo de los pies tenemos tres opciones, solo tres. Cuando se crea un gran tsunami podemos o ser un faro que aguanta el vientos y mareas, las olas que la embaten, o convertirnos en surferos para aprovechar la energía de las olas y transportarnos de un sitio a otro, o ser los generadores de las olas. Son las tres únicas opciones. O creamos la disrupción, o aprovechamos la disrupción, o morimos o aguantamos los embates de la disrupción. Son las tres opciones. Y esa es una decisión que cada uno de ustedes le animo a que reflexione. ¿Qué rol quiere tener? ¿Qué quiere ser? ¿Faro, surfero o generador de olas? Por supuesto, evidentemente, la mayoría de las organizaciones muchas veces, y dependiendo de su tesorería y de su situación, intentan ser faros y no todos consiguen sobrevivir. Esta gran crisis, esta gran pandemia sanitaria con decenas, miles, cientos de miles de muertos, se ha llevado muchas vidas, pero está cambiando los cimientos y va también, aparte de vidas, se va a llevar a muchas empresas, pero también va a cambiar reglas de juegos, como veremos a continuación en el material que les he preparado. Así que, visto el pasado, les animo a reflexionar sobre qué nos depara el futuro. No hay nada que motive más a las personas y genere menor desasosiego, o cuando uno está estresado por el presente, elimina o suaviza ese estrés del presente, que hablar del futuro. Pensemos en positivo. De hecho, hoy tenemos una buena noticia aquí en España, y es que hoy tenemos más de 100.000 recuperados, o sea, personas que han padecido el coronavirus y se han curado, sobre 200.000. O sea, estamos ya por encima del 50% de las personas que adquieren el coronavirus lo superan. El resto siguen todavía hospitalizados en gran medida y también tenemos algunos decenas de miles de muertos. Obviamente, gran tristeza, pero también hay que pensar en el futuro, en positivo. Estamos aprendiendo a marchas forzadas. Aunque yo quisiera hacer aquí un paréntesis para llamar la atención que toda la economía mundial se ha alineado para hacer frente a esto. Toda la ciencia mundial se ha alineado para desarrollar las vacunas. Están en una gran competencia, la inmensa mayoría de los laboratorios mundiales, competencia para crear una vacuna que todo pinta que se tendrá a finales de año, todo parece que a finales de año dispondremos, y ojalá sea, como ha dicho y ha pedido, y muchos han suscrito, sea una vacuna de uso libre y gratuita para la humanidad. Sin embargo, lo que yo quería llamar la atención es, en momentos de innovación tan radical como la que estamos viviendo, yo hubiera personalmente esperado algo más de Silicon Valley.
Cuando hablamos de innovación, nuestra cabeza se va a Silicon Valley, pero ¿qué rol está teniendo Silicon Valley en estos momentos? Mark Andreessen, el fundador de Netscape, publicó hace muy pocos días un artículo quejándose justamente de esto, que es vergonzoso y vergonzante que el epicentro de la innovación mundial no haya salido ya al mercado, ya no haya lanzado ya con sus grandes fortunas y su gran capacidad tecnológica, no hayan lanzado al mercado una vacuna o un test, al menos un test. Pero volvamos al temario. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro, pues digamos que tenemos en estos momentos, si en el 2008 tuvimos la crisis del Lehman Brothers, hoy tenemos la del COVID-19. Bien, y aparte, ¿qué es lo que ha generado? Bueno, pues aparte de que ha disparado el valor bursátil de mercado y, por supuesto, y ha posicionado en las mentes de todos la importancia de las tecnologías, hoy más que nunca damos más valor a la calidad de nuestra videocámara o a la velocidad de nuestra conexión a Internet. Algo que desde casa pues, no le dábamos tanta importancia, pues ahora mismo se nos ha convertido en crucial. Pero también la importancia, hay mercados que están viéndose favorecidos, como es todo el tema alimenticio, las primeras necesidades, pues obviamente esas cadenas de supermercados pues están haciendo una labor extraordinaria, por supuestísimo, han asumido muchos riesgos trabajando diariamente por nosotros, sin embargo también podemos ver la otra cara de la moneda. Son de los pocos que no han tenido que cerrar sus instalaciones y han visto su facturación y por supuesto su gente y su tesorería en peligro. Entonces, gracias a la tecnología, gracias a los sectores primarios a los cuales adhiero, pues la seguridad, los servicios de primeras necesidades, hospitales, etcétera, ¿sí? Pero curiosamente quisiera hacer un pequeño guiño de humor, algo que aquí se ha disparado también en España. En los supermercados tenemos unos coches, unos carros de compra donde cargamos nuestras cosas. Pues la empresa valenciana Rosler se le han disparado las ventas porque las personas han descubierto que si tuviéramos un carrito cada uno, o sea, cada familia, no necesitaríamos tocar un carrito que igual ha sido contaminado por otra persona. Pues bueno, quizás, seguro, me consta que la gente de Rosler no contemplaban que se les dispararan, se incrementaran las ventas como se les han incrementado, pero hay mercados y sectores que están saliendo beneficiados o al menos no están viéndose perjudicados. Pero en el 21, en el 22, 23, ¿qué más va a pasar? Nadie puede acertar con seguridad cómo será la crisis. Lo que podemos es saber con seguridad que las crisis tienen sus ciclos. Tienen sus ciclos, como podemos ver en este póster, que es un póster de una compañía con cierto humor. Dicen, nos parece que las crisis no son tan infrecuentes, que han hecho un póster y dicen, nosotros hemos sobrevivido todas estas crisis. Bueno, pues qué bien, ¿no? Fantástico. Pero he usado este toque de humor para demostrar, bueno, pues que de tanto en tanto nos golpea una ola. O sea, esta del 2020 del COVID nos ha pillado sorprendentemente a todos por sorpresa, a pesar de que comenzó por el este. Sin embargo, bueno, ya lo que podemos prever para el futuro es que parece ser que cada poco tiempo hay una crisis. Lo de la derecha es una previsión de cómo se piensa que se va a ver la recuperación. Son la estructura de las 3Ds. Cuando una crisis tiene una difusión global, vemos que a la izquierda es la del 2008, a la derecha es esta que estamos viviendo. La de la derecha, la del COVID, es más global que la que fue en el 2008. Cuando vemos en la duración, todo apunta a que en el momento esté la vacuna, pues la verdad, toda esta tensión que vivimos en estos momentos se suavizará. Por tanto, será mucho más corta que lo que se vivió con la del 2008. Sin embargo, la profundidad será mayor. Entonces, esto es como una previsión, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esta previsión? Bueno, como sé que hay más de 200 personas conectadas, si hablara del sector del retail o hablara del sector de la industria del acero o del textil,
pues estaría solo dando respuesta a unos pocos. Sí que voy a hablar de modo transversal, independientemente, con unas 4 aprendizajes que pueden aplicar a cualquier sector de actividad y tamaño de empresa. Lo primero es, a la izquierda estamos en un entorno de incertidumbre y de ambigüedad. Son 2 ingredientes propios donde se mueve la innovación. Si la innovación tiene 2 ingredientes, son justamente estos: incertidumbre, ambigüedad. Vamos a ponernos de acuerdo qué significa esto. Hasta el momento, nosotros nos hemos movido estamos en el presente, lo que hacemos es pensamos en el futuro, tomamos decisiones que nos llevan al futuro y así vamos, el futuro se convierte en presente y eso es un círculo virtuoso. ¿Cómo tomamos decisiones? Tomamos decisiones porque tenemos datos. Datos que agrupamos de una manera sintética y ordenada y los convertimos en información. Como tenemos todos unas capacidades y unas habilidades adquiridas en experiencias, en escuelas de negocio, en universidades, etcétera, tenemos conocimiento y combinando conocimiento con información somos capaces de tomar decisiones. Al final, cuando adquirimos mucha experiencia, adquirimos sabiduría. Todo esto, como hemos visto al inicio del material, hoy no nos sirve para nada. Hoy todos los datos, toda la información, todo el conocimiento, toda la sabiduría no nos sirve porque nos ha cambiado las reglas de juego. Por eso pensamos que este flujo es un flujo lineal y vamos a ver qué podemos hacer. Esta transparencia es la más densa de todas. Voy a ir paso a paso y como se está grabando, ruego que si alguien, porque yo me he comunicado erróneamente o ido demasiado deprisa, quiere repasarlo, es la más densa y al mismo tiempo es para mí la más importante. Estamos en el presente siempre planificando al futuro a medio y a largo plazo. Los planes estratégicos hablan a 3 años, yo hace tiempo que he dejado de hablar de planes estratégicos. El presente siempre está lleno de riesgo, nada evita que podamos tomar decisiones equivocadas o que hagamos una gestión errónea o un pedido nos salga defectuoso y nos destroce una producción, etc. El riesgo es intrínseco en la vida. Futuro a medio plazo estaría lleno de incertidumbre y el largo plazo pues lleno de ambigüedad. Y más hoy con la velocidad a la que se transforma la tecnología y la sociedad. Por tanto, podríamos trazar una línea vertical que separara el mundo presente del futuro, sea a medio o largo plazo. En el lado izquierdo de la línea roja estamos en el entorno donde es constante y estable. Cambia muy despacio o razonablemente despacio. Por tanto, nos permite detectar y observar y detectar las tendencias y se nos convierte de alguna manera en previsible. ¿Sí? Ese es el mundo en el que hemos estado permanentemente. De hecho, hacíamos los pedidos o planificábamos la producción o estructurábamos nuestras capacidades de venta del mes, del trimestre o del semestre siguiente en base a estas reglas de juego. A esto lo que lo podríamos llamar es como mucho puedo introducir aquí innovación de mejora continua, no puedo hacer grandes cambios en muy poco tiempo. Y a esto lo llamaríamos lógica predictiva. ¿Okay? ¿Qué estrategia mueve a la lógica predictiva? La analítica. Es la que aprendemos en las escuelas de negocio, la que Porter con las 5 fuerzas nos enseñó. Podemos escanear el entorno, crear modelos predictivos, establecimiento de estrategia, los KPIs, planes de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. La dificultad que ha tenido siempre este entorno es que como todos manejamos los mismos datos y hemos estudiado básicamente en las escuelas de negocio muy similares o con técnicas muy similares o hemos tenido los referentes muy similares, nos encontramos con que hemos estado compitiendo llegando a las mismas conclusiones. De ahí que las empresas que más han destacado normalmente han sido las que han usado reglas de juego diferentes, las que hemos llamado de la innovación. Bien, en la que está a la izquierda de la línea punteada roja es el mundo tradicional racional, es lo que un consejo de administración estaría gestionando su explotación. Lo que está al lado derecho de la línea punteada roja es lo que debería gestionar un equipo de innovación, el consejo de exploración o está el ámbito
de la creatividad y diseño del futuro. Es donde se crean las olas. Es el mundo de medio plazo, es donde ahí pues hay un incremento de nivel de cambio, o sea, 6, 12 o 18 meses, obviamente las tecnologías que pueden aparecer, los competidores que pueden aparecer, etcétera, son muy diferentes que los de muy corto plazo. Las tendencias, aún así, siendo previsibles, no acertamos ya tanto. Empezamos a tener que hacer muchas correcciones porque hay muchas sorpresas. Es donde cabe, donde podríamos decir que en el medio plazo podemos ir introduciendo incrementalidad en la innovación, en nuestros modelos comerciales, nuestros productos nuevos, mejoras en nuevas versiones de los servicios. Es el mundo de la innovación incremental. Y a la derecha tendríamos la ambigüedad, o sea, a largo plazo, a 3 años, señoras y señores, yo lo lamento mucho, pero soy incapaz de pensar si el coche más vendido dentro de 3 años, de qué marca será o qué combustible utilizará. No lo soy. Perdón. Tampoco sé cómo generaré la electricidad yo en mi domicilio, o no sé el balance que habrá en el generador, la generación de la energía de un país concreto, porque va a cambiar tan deprisa todo, que 3 años es toda una eternidad. Pero esto era si no hubiera venido el COVID-19. Tendríamos el entorno de presente, mundo del riesgo, planificación medio plazo, el mundo de la innovación incremental, largo plazo, mundo ambiguo, que sería la innovación más radical, y aquí tendríamos ya el pensamiento diferente, que es la lógica creativa. Es donde ya pensamos en grande, como digo muchas veces, pensamos locuras, porque la única diferencia entre una locura y una genialidad es que es el éxito, es probar locuras, pero con la segunda línea, actuando muy en pequeño. Por tanto, pensamos en grande, empezamos en pequeño, prototipamos, etcétera, etcétera. O sea, aquí es el prueba-error permanente. Este es el mundo con el que estábamos antes de ayer, el día 10 de enero. ¿Qué pasó? A partir de hace muy pocas semanas, de pronto el mundo se ha trastocado. Lo que era hoy era el mundo del riesgo, ha desaparecido el mundo del riesgo y estamos rodeados o de incertidumbre o de ambigüedad. No somos capaces de planificar. La lógica predictiva no nos sirve para nada. No podemos hacer ningún ajuste en el plan estratégico porque no tenemos ni idea, salvo que ustedes estén en sectores muy concretos, tipo tecnología o tipo alimentación, por ejemplo, no tenemos idea alguna de cómo será el futuro. Tenemos muy poca información, por eso digo, tenemos o incertidumbre o ambigüedad. Entonces, lo que ocurre es que en estos momentos la única estrategia que puede aplicarse, yo les animo a que reflexionen al respecto, que deben aplicar, es la emergente, la típica del mundo de la innovación. Retrocedo a la transparencia, es la que se usaba en el lado derecho para las innovaciones incremental o radical. Si ustedes intentan aplicar lógica predictiva, probablemente estén manejando información errónea porque vamos a ver que la tecnología, los hábitos o los conceptos como por ejemplo de salud, de relaciones, de compra, de socialización, de ocio, de consumo, todos van a verse muy, muy ajustados. Seguimos avanzando. ¿Qué ha pasado? Pues hemos pasado una crisis, en cada país fue entrando paulatinamente, tuvimos una crisis, lo primero es negarnos, no puede ser, nos enfadamos, pudimos girarnos y ver qué teníamos que hacer, tomamos las primeras medidas para que el barco no se hundiera y aún así no todo el mundo lo ha conseguido, desafortunadamente. Pero ahora tenemos que entrar ya en el mundo de la aceptación, tenemos que entrar en el mundo del aprendizaje. Y fíjense que me interesa que de esta gráfica se observe que el aprendizaje está por encima del punto donde entramos en la crisis. En toda crisis hay muchas empresas que salen mejor de lo que entraron. Y yo les voy a dar 4 claves a continuación. Pero no quisiera entrar en las claves sin desvelarles un secreto muy personal. La realidad no existe. Cuando escuchen a alguien que hoy afirma algo, validen esa información.
La realidad no existe, existen hechos. Y cada hecho afecta y es interpretado a las personas de manera diferente. Un mismo hecho, como es la crisis que estamos viviendo, no está siendo interpretada ni leída ni generan los mismos planes de acción en dos empresas de sectores diferentes o de tamaños diferentes. ¿Okay? Vamos a por los 4 aprendizajes. El primero de todos, por favor, la épica en estas circunstancias no sirve. Lo primero es tu gente. Aquellos que estaban a pie de cañón antes de que explotara todo son personas que están en desasosiego, están bloqueadas o han estado bloqueadas. Y son ellas, como veremos en los siguientes aprendizajes, aquellas que deberíamos contar con ellas para que nos ayuden a salir de aquí. Por tanto, por favor, nada de épica, nada de ese líder que se pone al mando de la nave y empieza a dar instrucciones como si supiera hacia dónde vamos. Estamos en un momento de incertidumbre, de ambigüedad. Nadie tiene la información mágica. Nadie. Así que si la épica no nos sirve, es momento de tu gente, de fijarse no en Leónidas, sino en Richard Branson o cualquier otro líder, Gandhi, cualquier otro líder que piense que para usted sea importante, que a usted le inspire, porque son las personas, escuchándolas, tras hacerles una pregunta abierta, las que nos generan información para detectar tendencias, amenazas y oportunidades. Es momento de tu gente, es momento de crear comunidad. Siempre y sin excepción, si un líder es un líder preguntón, de preguntas abiertas, escuchador del feedback que le den y co-crea con sus equipos, creará una comunidad que cuando todo esto pase con seguridad como mínimo habrá creado un compromiso de todos con la organización muy superior. Y por supuesto, si encima hemos salido algo más fuertes de cómo entramos, hemos sabido aprovechar la ola, probablemente incluso hayamos hecho descubrimientos en nuestra gente. Segundo de todos es un grupo de gente o una agrupación de personas con un propósito concreto es generar una cultura. La cultura en estas circunstancias es crítica y la cultura se crea cuando los líderes se interesan por las personas y juntos tienen un propósito común. El propósito es el para qué. ¿Para qué existe su organización? ¿Para qué es importante para sus clientes? Pensemos en un instante y les animo a reflexionar que en los 100, en los últimos, en los 200, en los 500, me da lo mismo los años que tomen en el eje. Las necesidades y los problemas de las personas son básicamente los mismos. Lo único es que a lo largo del tiempo se han ido satisfaciendo de maneras diferentes con resultados muy diferentes. Tomen ustedes salud, tomen ustedes abrigo, alimentación, transporte, conectividad. Cualquier elemento que ustedes tomen, miren para atrás y verán cómo existía en tiempos inmemorables. Lo único que es diferente hoy es cómo satisfacemos esa necesidad. Pues esas necesidades que hace cientos de años que los venimos arrastrando o problemas a resolver, si los proyectamos hacia el futuro, observaremos que seguirán estando allí. Así que esta crisis lo que va a hacer es cambiar prioridades, pero no generará ninguna necesidades o problemas que no tuviéramos ya antes. Puede que haya revitalizado problemas del pasado, no lo sé, como la salud o la alimentación, o la economía, pero en realidad lo que tenemos que poner el foco es en crear una cultura que nos ayude a detectar qué necesidades, el propósito que nosotros tenemos para poder satisfacerlo de la mejor manera posible en estas circunstancias y en futuras. Hemos de sobresalir con nuestra cultura. Y la cultura se mide, la cultura es diagnosticable, la cultura es la conjunción de 6 aspectos críticos: los valores humanos, las conductas de las personas que tenemos, el clima en el que trabajamos y también en el lado más racional, los recursos de los que disponemos,
los procesos que utilizamos, la burocracia o no, ligereza que tenemos y los resultados que obtenemos, medimos y cómo premiamos. Así que medir la cultura, diagnosticar su cultura es un gran criterio, porque con eso detecta usted sus fortalezas y sus debilidades. Yo les animo encarecidamente a que piensen en las personas y en cómo hacer cultura, crear una cultura. Y no es ninguna trivialidad. Probablemente cultura sea como innovación o como sexo o como felicidad o como muchas otras palabras. Todo el mundo la escucha, todo el mundo la usa, todo el mundo lo practica, pero cada uno de nosotros lo entiende y lo practica de manera diferente. Les animo a que definan y concreten su propósito y su cultura. La tercer aprendizaje que estamos viviendo en todas estas experiencias, yo estoy de consejero en 4 organizaciones, estoy de lo que... disculpen, me he distraído que me ha llegado una pregunta, luego me las pasan. Entonces, estoy de consejero en 4 empresas, lo que un buen conocido de Lima le puso nombre recientemente un Trust Advisor, ¿no? Un Trusted Advisor, una persona de confianza. Entonces, todos estos aprendizajes no son teóricos. A mí la hipoteca y las nóminas me las pagan clientes que obtienen resultados y con mucho gusto, y para mí es un honor y un lujo ser profesor visitante en el IES y colaborar también con el PAD. Pero el tercer aprendizaje es observar las tendencias y la tecnología. ¿Cómo observamos las tendencias y cómo observamos las tecnologías? Podemos crear un observatorio, pero lo importante, yo les animaría a que no dediquen mucho tiempo ni recursos a esa creación de un observatorio ad hoc, a no ser que tengan una magnitud, un tamaño suficiente. Pero si son ustedes pequeña y mediana empresa, que es la mayoría del tejido empresarial que tenemos aquí en España, por ejemplo, es pequeña y mediana empresa, no se pueden permitir tener gente dedicada a observatorios de tecnología y tendencias, sencillamente hagan dinámicas con su gente. Si ustedes tienen un pequeño negocio de retail y son 8 personas, 20 personas, hagan una pequeña sesión de qué hemos aprendido en este periodo. ¿Y qué deberíamos, por ejemplo, haber hecho hace un año si hubiéramos sabido que iba a venir esta crisis para prepararnos mejor? Porque para esta ya nos ha pillado. Pero, como hemos visto, va a haber nuevas que podríamos hacer para mejorar. Involucran a detectar tendencias y tecnología, las tendencias y la tecnología que les puede ayudar a todos sus equipos. Como pueden, yo aquí les doy un par de información de tendencias y una información sobre tecnología. Claramente hemos descubierto que se puede trabajar desde casa o que, por ejemplo, y me atrevo a decir, si usted tiene un edificio de oficinas, prepárese a recibir cancelaciones parciales de contratos, porque muchas empresas habrán descubierto que pueden ahorrarse mucho dinero teniendo oficinas más pequeñas y financiando la conectividad de las personas en casa. ¿Okay? Y más en grandes ciudades donde el transporte desde el domicilio hasta la oficina pues conlleva mucho tiempo. Pues eso hemos descubierto que esto es posible y que de alguna manera lo estamos haciendo viable. He puesto este mapa de tendencias a la izquierda y he puesto dónde se fabrican Inditex. Como verán, Latinoamérica no está muy presente en la producción de Inditex y he elegido uno al azar, no es que tenga... Aunque colaboro, tengo relaciones con una de las empresas del grupo Inditex, les puedo decir que hay, no en Inditex, sino en general, hay una gran preocupación en Europa por la dependencia de China. En mi opinión, si me lo permiten, me atreveré a decirles una osadía. Sinceramente, creo que un aprendizaje que estoy sacando es que hay una tendencia y hay tecnología suficiente para que sea el momento de Latinoamérica. Personalmente, no veo por qué no Latinoamérica podría arañar parte de la producción textil de Europa o de otras materias a China, perdón. Y tiene tecnología. La tecnología y la conectividad hacen que este webinar ahora mismo, yo estoy en mi vivienda cerca, en las proximidades de Barcelona, pero ustedes están en varias partes del mundo. La conectividad en estos instantes permite que Latinoamérica ya no esté donde físicamente dicen los mapas que está.
es una gran oportunidad para abrirse al mundo, bien en la logística, bien en la producción o bien en el conocimiento. Así que yo les animo a que una tendencia clara es que estos geoestratégicamente grandes bloques se van a mover. Y si ustedes piensan en grande y actúan en pequeño, tienen una gran oportunidad. Si no son capaces o no se sienten lo suficientemente empoderados y necesitan un empujón, contáctenme. Será un placer analizar, reflexionar y desbloquear cómo crecer en momentos como los que estamos. No siempre es posible. Hay gente que le ha pillado muy herida y obviamente es más difícil. Pero es el momento de la TAM. Los que me conocen saben que fui un deportista, corría 400 vallas y bueno, no llegué a Usain Bolt, y que conozco muy bien la diferencia entre agilidad y velocidad. Señores y señoras, veo empresarialmente, muy poca diferencia entre la velocidad que era capaz o es capaz de alcanzar un deportista como Usain Bolt o cualquiera de los existentes. Hay muy poca diferencia en el beneficio o en el perjuicio para una empresa que la obesidad. Es tan peligroso una cosa como otra. Ir demasiado deprisa en las organizaciones es tan peligroso como estar grasiento. Les animo a pensar más en un deportista como este del deporte de fútbol americano, que cuando le pasan la pelota unos cuantos metros atrás, sabe que su objetivo es llegar lo más cerca posible de una línea que hay en el fondo, pero no tiene ni idea de cuál es el camino que tendrá que tomar ni cuántos obstáculos se encontrará. Así que lo que va a ocurrir es que tendrá que ir calculando, pensando en grande y dando pequeñas zancadas, o no tan pequeñas, pero muy rápidas, para conseguir driblar todos esos obstáculos que se irá encontrando. Este mismo ejemplo lo pueden pensar en básquet, en fútbol o en cualquier deporte de equipo. Viva la agilidad versus la velocidad. ¿Y cómo adquiero agilidad en mi organización? Es tremendamente simple, porque, valga la redundancia, les pido que piensen en simplicidad. Si ustedes diseñan mandos, control remote para sus televisiones, equipamiento electrónico, piensen más en este segundo que en el primero. Si piensan en el primero, estarán pensando en complejidad. La complejidad genera burocracia, aumenta el riesgo. Así que yo les animo a que piensen en simplicidad. Y si se dan cuenta, observarán que ese mando a la distancia de la derecha, el más simple, incluso puede ser simplificado, porque la estupidez humana no tiene límites. Es una fuente impresionante de inspiración para mejorar ideas. O sea, estos muchachos de la derecha, con todo mi cariño y respeto, le pusieron mucho empeño en simplificar ese mando a distancia, pero todavía tenemos una oportunidad de eliminar el botón on o el off, porque si un aparato está en on, no hace falta que tenga botón en off, podría usar el mismo botón. ¿Sí? Así que todavía es simplificable lo que parece simple. Siempre hay oportunidades. Así que yo les animo a que hoy piensen que es día 25 de mayo del año 2021. Todo esto ha pasado. ¿Qué hemos hecho para sobrevivir como el faro, surfear o incluso mejorar las circunstancias? Piensen hoy en el futuro. Hablando del futuro, como he comentado, estimularán sonrisas, estimularán serotonina y quitarán desasosiego. Muchas personas tienen mucho estrés en estos momentos porque desconocen su futuro. Y muchos de nosotros tenemos la gran dicha, la gran fortuna de, por educación, experiencias, muchas cosas, poder tener calma. Pero hay personas que están muy en el límite y esas merecen todo nuestro apoyo. Y lo interesante es que la persona más humilde, con la menor de las formaciones imaginable, puede ser de altísimo valor creativo, pero en cualquier circunstancia es una persona con emociones y que puede aportarnos. Así que les animo a pensar en personas, en comunidad, en cultura, ¿sí?, en tecnología, en tendencias y en agilidad. Porque el futuro será mucho mejor
si pensamos en ágil, en personas, en comunidad, en tecnología y tendencias y de manera ágil. No sé cómo será el futuro, pero surfear, yo no lo he hecho nunca, pero debe ser apasionante. Yo navego a vela y aprovechar el viento es mucho más agradable que sufrir y navegar al pairo a ver a dónde me lleva la corriente. Señores líderes leónidas, no es su momento. I am sorry. Dejen paso a las comunidades. La creatividad y la serotonina no les gustan los leónidas. Hagan piña y construyan. Y por resumir y cerrar, no esperen de este workshop, de esta masterclass, de esta sesión, no esperen que es una píldora azul, no esperen tampoco que nadie aparezca con la píldora azul, no existe. Es prueba, prueba, pensar en grande, fragmentar, 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 actuar, observar el resultado y así cíclicamente. Como mínimo, les animo a que no piensen en que son faros, sino surfistas, no a los faros, son maravillosos para hacer una fotografía, pero en estos momentos lo que hacen falta son más surferos que faros. Deseo haberles compartido un par de reflexiones y unos pocos aprendizajes y alguna técnica. Si necesitaran más, evidentemente será un placer, bien directamente o bien de la mano del PAT. De hecho, teníamos para hace un par de semanas previsto impartir un workshop presencial de 2 días en el PAT. Todo llegará, todo volverá, pero aprovéchense en estos momentos de herramientas de generación de comunidad como es Slack, Hapidonia, piensen en transformar digitalmente todos los procesos que puedan, piensen en pivotar. Hay una gran necesidad en Europa y en el mundo de cosas, materias. A mí me deja asombrado que se sigan trayendo aviones cargados de mascarillas de protección desde China, como si una mascarilla de protección tuviera mucha tecnología. Debería ser muy posible fabricarlas con suma facilidad aquí de manera industrial, o en Lima, o en Bogotá, o en cualquier sitio del mundo, ¿no? Así que piensen en la gente, piensen en grande, piensen en crecimiento, no en sobrevivir, y búsquense un asesor de confianza de su alrededor. Alguien que les inspire, que les haga pensar en grande, pensar en diferente, porque como hemos visto, las reglas de gestión a aplicar son la lógica creativa, ya no es la lógica predictiva, no nos sirve en estos momentos. Volverá a estar vigente, pero durante al menos un año nos va a hacer falta pensar en solo lógica predictiva, en creativa. Y la lógica creativa en algunos aspectos es antiintuitiva a lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísima suerte. Muchísima salud. Y les abro ahora el micro para que me hagan llegar las preguntas que crean oportunas y aquí tienen mis datos que estoy a su disposición y será un placer y un honor recibir noticias suyas, sobre todo de que me encantaría recibir algún feedback de que Fran, mira, aquella idea o aquella cosa que compartiste me fue de utilidad y nos hizo dar un salto cuántico o estamos mejor que lo que estábamos. Me encantaría. Muchas gracias. Cedo el micrófono a la gente del PAT que está en el control. Tengo aquí unas cuantas preguntas. Me comentan cómo afectará esta crisis del coronavirus a las escuelas de negocio y universidades. Es una extraordinaria pregunta. Todo esto se va a reinventar. Todo el tema de cómo aprendemos. Yo hace ya años que llevo mucho tiempo diciendo que al menos, y lo he insistido en el colegio de mis hijos, que enseñar contenidos cada vez es menos útil. Hay que enseñar otro tipo de lógicas. A mí me encantaría que en 10, 15, 20 años los consultores de innovación estemos muertos de hambre o nos hayamos tenido que transformar, reinventar.
porque los niños ya no tienen prejuicios. De hecho, el gran limitador de mayor innovación es el prejuicio, es la autoestima. ¿Cómo van a reinventar? Tienen que reinventarse. O sea, el total presencial nunca desaparecerá porque no olvidemos que toda academia, sea universidad o escuela de negocios, se basa en 3 Cs. Conocimiento, currícula y contactos. Y chicos y chicas, pues LinkedIn está muy bien para tener amigos, pero los que les das un abrazo, con los que tomas una copa de vino, intercambias una sonrisa, la verdad es que esos perduran más o generan mayores beneficios empresariales. Sí, tendrán que reinventarse. ¿Tendencia y tecnologías a hablar de gestión de riesgos y de oportunidades? Sí. Amaru Aragón, con muchísimo gusto te respondo brevemente, sí. Sin embargo, hay una cosa que es crítico. No se dejen fascinar por la tecnología. Yo soy ingeniero informático, entonces sé muy bien de lo que estoy hablando. Tener la última versión de no sé qué sistema operativo, de no sé qué máquina, no sé qué repositorio, no sé qué base de datos, la última versión es fantástica, siempre y cuando dé respuesta a un para qué. Primero, detecten los problemas o necesidades a satisfacer y luego vean cómo se están satisfaciendo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, 23 y 18 años. Cuando mi esposa y yo les compramos el primer smartphone, nos estábamos preocupados por el consumo de llamadas. Jamás han superado el límite de llamadas, pero siempre han excedido el consumo de datos. No miren el mundo, las tendencias desde una perspectiva de ustedes, sino de observando a los consumidores, a sus clientes. La tecnología y las tendencias les ahorrarán muchísimos problemas y les pueden incluso beneficiar. Es razonablemente fácil detectar tendencias si el problema o la necesidad lo tienen muy claro. Mariela, la coyuntura nos está cambiando y debemos adaptarnos. ¿Será que estamos frente a una nueva era? Mariela, no sé cómo se define era, pero desde luego nos ha cambiado seguro. Imaginemos la siguiente circunstancia. Yo voy a una tienda de moda y veo que allí hay una persona que tiene una chaqueta que me gusta, pero que se la está probando, me espero. Hace 4 meses. Me hubiera esperado y cuando lo hubiera dejado porque no le interesaba, me lo hubiera probado. En estos momentos, ¿usted se la probaría directamente o esperaría que pasaran con una vaporeta para quitar el coronavirus por si está allí? Nos ha cambiado muchos hábitos, nos ha cambiado en muchas maneras. Así que sí, estamos en una nueva era. A ver, la edad de la piedra no murió porque desaparecieran las piedras, sencillamente cambiaron las circunstancias. Estamos en un momento de disrupción. Dependerá de usted, empresario o empresaria, o del país o de las zonas geográficas, qué hacemos con esta situación, si le sacamos provecho. El ser humano en sí mismo es egoísta, sí. Hernán comenta, no todos, claro está, pero ¿cómo resolver esto? Hernán, Mariela, todos, los 200 y más de 200 personas o las que estemos aquí. Todos somos egoístas en pánico. Si alguien grita fuego, no nos cederemos caballerosamente. Pase, pase, no, pase, pase. No. Nos daremos codazos. Sin embargo, las situaciones de pánicos deberían ser excepciones. En situaciones normales somos menos egoístas cuando el propósito nos alinea. No solo el propósito que nos alinea corporativo. Les animo a pensar a ustedes, si son empleados, ¿conocen el propósito de su empresa? Y si sí o no, ¿conocen su propósito, el para qué están ustedes en esa empresa? O sea, ¿qué se espera de ustedes? Y si ustedes son empresarios, ¿son ustedes conscientes? ¿Podrían escribir en una frase de 7, 10 palabras el propósito de su empresa? De tal manera que todo el mundo conociera. Cuando las personas conocemos el para qué, nos sentimos con mayor nivel de compromiso. Por eso es muy importante compartir el propósito, porque entonces el egoísmo, el individualismo se desaparece y no creando agravios ni situaciones de pánico. La lógica creativa, no tenemos que comenta Aida, no tenemos que confundir lógica creativa con creatividad.
La lógica creativa, la creatividad es una pequeña parte de la lógica creativa. La lógica creativa es la que usa más serotonina y emociones que la lógica deductiva, predictiva. La lógica creativa es fundamental, la de pensar muy en grande. Cuando alguien piense muy grande, le haga un planteamiento que le genere o la reacción de estás loco o le dé risa, tome nota porque igual es muy buena. Es muy buena. Refresco una expresión que he usado en muchas ocasiones y que he usado también hoy. La única diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Por tanto, yo en mis dinámicas de lógica creativa, en aquellas organizaciones en las que estoy presente, estimulo el pensamiento disruptivo, radical, pensar en grande, y luego aplicamos unas técnicas muy simples de fragmentar para llevarlo hasta niveles de muy bajo riesgo, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es pensar en grande, en riesgo, y la otra es actuar en pequeño, de poco riesgo. Actuar y pensar deberían ir por el mismo camino, pero no ser lo mismo. ¿Cómo veis los futuros de los centros médicos? Jorge, es una extraordinaria... Johnny, es una extraordinaria pregunta. Los centros, algo que en Europa se ha disparado y seguramente se extiende al mundo, y esto podría ser también una gran oportunidad para Latinoamérica, es la teleasistencia. Yo estoy convencido que el próximo presidente de gobierno de España no tendrá... que el próximo presidente o presidenta del gobierno de España será aquel que bajo ningún concepto, no sé qué habrá prometido, pero en ningún momento habrá dicho de quitarle dinero a la sanidad, sino al revés. En estos momentos, la ciencia y la sanidad son dos mercados donde toda la población estamos hipersensibilizados y preferiremos que nos ralenticen los trenes de alta velocidad o que las autopistas tarden algo más en construirlas, pero que no desinviertan en sanidad. Y la sanidad, cuando es teleasistencia, genera ubicuidad. O sea, un médico me podría atender por teleasistencia y estar sentado en Lima, porque al fin y al cabo la medicina suele ser la misma, ¿no? Entonces, sí, los centros médicos se van a ver todos influidos. También, si aplicamos el concepto de la chaqueta y en el mundo del retail, ojo, porque el tema de la distancia social pues también nos va a generar una cierta preocupación. Todo habrá que acomodarlo. Pero si ustedes incorporan en sus centros médicos teleasistencia, es un buen caballo ganador. La lógica creativa en finanzas. Bueno, al final los números tienen que cuadrar. Sin embargo, yo no me estoy refiriendo a la lógica creativa a las finanzas que hicieron en el 2008 determinados personajillos. No, yo me estoy refiriendo a las finanzas, son lo que sustenta que una organización sea rentable o no sea rentable, lo que fluya la tesorería, el dinero, etc. Entonces ahí se puede aplicar la lógica creativa siempre y cuando esté dentro de unas normas éticas. No sé si se refiere en el in-company o finanzas para vender productos. Luis, ¿cómo pueden las organizaciones empezar a aplicar estos importantes aprendizajes de manera organizativa para salir? Bueno, yo les animo a que si compran este mensaje, o sea, si parte de lo que yo les he dicho les suena razonable e interesante, busquen a un consultor de su confianza de los alrededores y con gusto me pueden contactar. Yo contesto todos los correos que me llegan siempre y sin excepción. Lo que ocurre es que pues también tengo limitaciones de tiempo. Tarda un poco más o tarda un poco menos. Pero solos no, si ustedes no están ya duchos, tienen expertos en lógicas creativas internos, pues tendrán que buscar gente externa. Si no, no es fácil. 4 aprendizajes en esta, pero aún hay líderes a nivel mundial que no se preocupan por la gente y lo mismo pasa en las empresas. ¿Qué hacer para pensar primero en las personas? A ver, Jean-Luis, ¿qué hacer para pensar? Si usted es líder y no está pensando en las personas, lo que tiene es que, lo primero de todo es definir propósito y compartirlo con los demás. Y cuando vea que la gente dice, sí, estoy alineado con ese propósito de la empresa, usted tiene que ver y es como, en lugar de decir, Juan, tú haces esto,
María, tú haces lo otro, es preguntarles cómo nos podemos organizar ante esta situación para este propósito y dadas estas circunstancias. Eso si usted es líder. Si usted no es líder y puede influir hacia arriba, es hacer las preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta organización y en qué puedo ayudar? Podéis contar conmigo. Y lamentablemente de decir, y si no le escuchan, lo mejor que puede hacer es cambiar de empresa. Es así. O sea, la vida se vive una única vez y contra un muro es difícil estrellarse, porque luego las organizaciones pues tienen sus intereses, las organizaciones no existen, las personas que están en las organizaciones tienen sus intereses y por supuesto pues pueden tener agendas ocultas o información que no quieren compartir. Por tanto, si usted es líder, clarifique el propósito y pida a la gente con pregunta abierta cómo te puedes tú sumar, y si usted no es líder, reclame el propósito de la organización y a ustedes qué puedo hacer yo por esta organización. La innovación social es crítica y en países como Latinoamérica, pero en Europa igual, ¿eh? O sea, en España, por poner un ejemplo, una de las entidades que más actividad social están teniendo no son gubernamentales. Entonces, sí, también, todo esto es aplicable. Todo lo que hemos dicho aquí es indistinto de sector. Ya estamos sobre la hora. Lo dicho, disculpen por la restricción de la hora, pero estoy a su entera disposición. Cualquier duda que tengan nos la hacen llegar o bien directamente o bien a través del patch. Todas las preguntas que se han recogido me llegarán y yo las contestaré y se las enviaré al PAD para que las publique en un blog, en su página web o donde gusten, y estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su cariño y bienvenidos a la nueva realidad. Estamos en una realidad donde este seminario no será la excepción. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias al profesor Franchman por su gran webinar. Estaremos esperando el día de mañana a todos ustedes para que se sintonicen al webinar del martes. Pues muchas gracias.